¿Cómo puedo abrazarte si nunca estás conmigo? ¿Cómo puedo expresarte que me falta cariño? ¿Cómo darte 1000 besos si no me has dado uno? Si tú eres mi padre, ¿por qué eres tan rudo? Si sé que a veces piensas que me lo has dado todo, que no me falta nada y que suples mis antojos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy María del Refugio Toba Hernández de San Miguel de Allende, Guanajuato. Vengo a platicarles algo de mi testimonio, lo que yo era y lo que soy ahora, que estoy Conquistando las Naciones para Cristo, un movimiento católico muy bueno. Me voy a encomendar a mi Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a platicar de mi niñez. Desde niña fui alegre, con ganas de vivir, aunque hubo momentos en la vida en que éramos muy pobres, no teníamos para comer. Siempre anduve trabajando. Había momentos en la vida en que yo decía, ¿para qué nací? ¿Para qué me trajiste, Dios? Desde chiquita pensaba en mi Señor. Mi mamá siempre me inculcó eso. No sabía mucho de Dios, pero sabía que había un Dios, sabía que había María, sabía que había santitos, y siempre desde chiquitita le pedía a los santitos, a Mamita María, a Dios, así me dirigía a ellos. Y yo les decía, ¿para qué? Mejor me hubiera muerto. ¿Yo para qué nací? Yo pensaba así. Fui creciendo. Siempre me gustó trabajar, siempre me gustó buscar la forma de salir adelante. Viví momentos difíciles. Mi papá era algo fuerte, se podría decir que muy estricto. Gracias a Dios conmigo no fue tanto, fue más con mis hermanos. Me quería mucho a mí. Llegó un momento en la vida en que él duró mucho en Estados Unidos, no nos mandaba dinero. Tuve que salir a trabajar yo a los 13 años. Salía a trabajar no sabía yo trabajar, pero éramos muchos en la familia. Tenía que salir a trabajar, a buscar algo para los demás, ¿verdad? Gracias a Dios siempre estuvo Dios conmigo, siempre me acompañó Madre Santísima, aunque no íbamos a misa siempre, pero recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, siempre nos llevaba a la misa, a la Eucaristía. No sabía yo del Santísimo, no sabía yo de eso, sabía de Dios, sabía de la misa, y recuerdo que estaba chiquita y teníamos que caminar, nos llevaba a misa y cada 8 días iba. Había veces que me tocaba y iba yo, había veces que pues no, ¿verdad? Y así fui creciendo. Llegó un tiempo en el que llegó mi padre de Estados Unidos. Yo trabajaba, él no quería que trabajara, pero no nos mandaba dinero. Llegó muy enojado, quería pegarme porque yo iba a trabajar, porque en ese tiempo no trabajaban las mujeres, eran muy pocas las que trabajaban. Mi mamá no lo dejó.
mi tía no lo dejó. Gracias a Dios, no me pegó. Estaba muy enojado, muy enojado. Él es una persona muy fuerte de carácter, Y no me pegó. Como siempre me quiso mucho, no me pegó. Pero yo siempre he sido muy de... No me gustan las injusticias, no me gusta cómo era él, a lo mejor con mis hermanos. Pero así pasó el tiempo, ya de ahí ya yo con él se rompió algo que había entre él y yo, porque él era como, no sé, decía mi mamá que decía que me quería mucho y pues sí, verdad, a mí gracias a Dios nunca me maltrató, más a mis hermanos porque perdíamos animales y así, pero a mí gracias a Dios pues no. Pero estaba eso, en que él era muy machista, en que él era así, yo no me gustaba eso y siempre de ahí discutíamos, peleábamos, siempre estábamos en que él me decía y yo le decía y yo seguí trabajando, ya no dejé de trabajar porque pues hacía falta el dinero, ¿verdad? Cuando él estaba en Estados Unidos no nos mandaba casi y aquí en México éramos muchos hermanos. Y así estuve trabajando y trabajando hasta que tenía 17, casi 18. Llegó él de Estados Unidos nuevamente y estaba ahí y ya era una persona que sí ya empezaba a pelear más porque mi hermano salía o discutía con mi mamá. Llegó un momento en que le pegó a mi mamá y yo estaba viendo y a mí no me gustó y le dije que no le pegara. Bueno, le dio una cachetada, ¿verdad? Pero yo le dije que no le pegara y a mí me aventó a mi mamá, estaba embarazada de ella. Y me fui yo y me aventó, me dio una cachetada y me pegó. A lo mejor esa vez fue la primera vez que me pegó más a mí, ¿verdad? Porque nunca me había pegado. Esa vez me pegó. Y esa vez recuerdo que estaban mis hermanitos chiquitos y mi mamá embarazada y sentí un coraje muy fuerte contra él, que nunca lo había sentido. En ese momento nos fuimos hacia el cuarto donde estaba retirado a él, nos quedamos todos ahí. Y yo recuerdo que yo decía a él que cosas, maldiciones, porque antes de saber de Dios, ¿verdad? Yo sabía que había un Dios, que estaba mi Madre Santísima y los santitos, pero no sabía tanto como, pues bueno, tanto poco que lo que sé ahora de mi Señor. Entonces yo empecé a maldecir a él, a decir maldiciones sobre él. Y yo recuerdo que mi madre siempre me decía desde chiquitos que uno debe de respetar a sus padres, porque eso al enemigo no le gusta, le gusta que no los respetemos. Y mi mamá me decía que siempre uno tiene que respetar a nuestros padres, como sea, los tenemos que respetar. Y yo esa vez me enojé mucho y dije cosas que no debía de haberlo dicho, porque él es mi padre. Y gracias a Dios, como sea que le haya sido, por él estoy aquí, por él. A lo mejor nunca nadie me dijo nada porque sabían que tenía un papá que estaba ahí o que estaba lejos, pero que lo tenía él. Entonces esa noche recuerdo que pues sí, la pasamos mal y a la siguiente noche me escuché algo que pues mi mamá siempre me decía, es que uno no debe de decirle nada a sus padres porque el enemigo le gusta que uno maldiga o
diga algo malo en contra de sus padres. Recuerdo ese día. De ahí para acá, yo nunca había escuchado nada, nunca a mí nada. Y de ahí para acá empecé, bueno, ya tenía amigas, ¿verdad? Ya salía, yo era muy de maldecir, maldiciones, no graves, tan graves, ¿verdad? Pero sí, siempre recuerdo que una vez, desde allí, mi Madre Santísima, como siempre, le rezaba, aunque fuera poquito, no sabía mucho, pero le rezaba. Mi mamá me enseñó a rezar la oración de la Santa Cruz. Y siempre la rezaba todos los días a la carrera, porque me iba a los bailes, pero regresaba rezándola, o me iba rezándola. A lo mejor era con muy poco mi interés hacia Dios, porque lo hacía a la carrera, pero lo hacía, no sé si eso, las oraciones de mi madre, ¿verdad? Siempre me cuidaba mi madre. Siempre estuvo ahí mi Virgen Santísima, aunque no la miraba yo, pero siempre estuvo ahí. Hubo un momento en la vida que recuerdo que encontré una señora que yo siempre era de decir maldiciones con mis amigas. Una maldición, ¿verdad? No eran tantas, pero nos hablábamos con esa maldición, nos hablábamos. Y desde allí, Virgen Santísima, desde ahí me hablaba. Recuerdo que esa señora me dijo: hija, no hables así, no te ves bien, no digas eso. Y se me quedó aquí en el corazón esas palabras de esa señora. En ese momento no lo entendí, no sabía porque por lo que pues desde ahí me hablaba Dios, ¿verdad? Solo que uno no quiere escuchar lo que Dios le dice. Yo siempre tuve ese deseo de ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Siempre tenía ese deseo de ir a verla, de ir a conocerla. Llegó un momento en el que, como yo trabajaba, ¿verdad?, me invitó un señor a un viaje y me fui con mi hermano. Mi hermanito me acompañó y nos fuimos a ver a la Virgen. Yo tenía 17 todavía. En ese viaje, igual ahí la Virgen me volvió a ayudar. En ese viaje me pasó algo que me caí. Me estaba sacando una foto en un arroyo, me caí de una piedra, a la otra brinqué. No recuerdo hasta ahorita, hoy día no recuerdo que yo me haya caído. No recuerdo yo que me haya caído, ni recuerdo, ni veía, no recuerdo nada, pero caí sentada así, pegué atrás. Mi hermano estaba más chico que yo, se metió y me sacó. No había gente ahí, estábamos retirados. Lo que recuerdo que cuando me sacó del arroyo, yo caminaba, solo mi cabeza estaba, no veía, nada. Ya después recuerdo que vi de algo, y de ahí volví a perder la vista, volví a no saber de mí. Más arriba, donde había gente, recuerdo que ahí se me vino a la mente, todavía no llegábamos a ver a la Virgen, era en otro lugar. Recuerdo que ahí se me vino a la mente la Virgen de Guadalupe. No sé si era esas ganas de conocerla, no la conocía, no tenía ese deseo. Se me vino a la mente algo de la Virgen. En ese momento que se me vino eso a mi mente, abrí los ojos, o los tenía abiertos, pero yo no veía. En ese momento mi hermano me dijo, se empezó a reír. Digo, ¿qué pasó? Y yo pensaba en mi cabeza, yo no tenía sueño, ¿por qué me dormí? Y así pasó. Después recuerdo que yo dije: ay, la Virgen quiere que la vea, la Virgen quiere que yo vaya a su catedral, ¿verdad?, para que la conozca, porque ella fue la que en ese momento me rescató de donde estaba yo. Me dijo el doctor llegando aquí a San Miguel que mi cabeza estaba muy dura,
porque de otro modo, pues no entendía por qué me había pasado eso. Perdí la memoria, perdí la vista, no veía y no recuerdo, hoy día no recuerdo yo que yo me haya caído. Entonces desde ahí la Virgen me cuidaba, no he sido buena, no. Pero con algo de oración que yo hacía la carrera o como fuera, Dios estaba ahí. Mi Madre Santísima estaba ahí cuidándome. Después de ahí, no sé si muy rebelde o como haya sido yo, ¿verdad? Trataba de no disgustar a mi madre, pero ya cumplí mis 18 años y andaba con los amigos. El enemigo quería alejarme, ¿verdad? Siempre de vez en cuando iba a misa, no iba seguido, pero de vez en cuando iba. Y el enemigo me quería alejar, quería alejarme porque mis amigas, mis amigos tomaban y siempre me decían que tomara. Gracias a Dios que siempre estuvo ahí, mi Madre Santísima conmigo cuidándome. Nunca me permitió caer a andar de borracha, ¿verdad? Después de ahí, recuerdo, fue ese año, en diciembre, mis amigas se habían ido ya para Estados Unidos. Entonces ahí, yo recuerdo una vez también que decían que las personas ahí de donde yo vivo andaban en Estados Unidos, en Miami, y yo pensé en mi cabeza, ay Dios, ¿cuándo yo iré allá? Entonces así pasó, se fueron mis amigas, ¿verdad? Se quedaron dos, una y un amigo, y dijimos, vámonos para el norte, y nos fuimos. Gracias a Dios, mi Madre Santísima de San Juan siempre estuvo también ahí conmigo, siempre me acompañó, siempre fue conmigo. Batallé, sufrí, sí, no es fácil andar lejos de tu tierra, sola, pero no podía quedarme en mi casa porque, como les decía de mi papá, yo decía, me voy, porque yo si me quedo lo voy a denunciar. No me gusta cómo es él, no me gusta cómo maltrata a mis hermanos, a mi mamá. Yo nunca había visto que le pegara, ¿verdad? Una cachetada, pero igual la maltrataba verbalmente. Ahí yo dije, me voy, porque si yo me quedo lo voy a denunciar. Yo no puedo estar aquí. Y salí de mi casa y me fui. Gracias a Dios, llegué muy bien, me fue muy bien. Mi Madre Santísima siempre ha estado ahí conmigo. Aunque yo me he querido salir, aunque yo me he querido ir, no, mi madre siempre me regresaba. Llegando a Estados Unidos, Dios, por eso yo les digo, Dios es tan grande, maravilloso. Ahora que conozco yo de Él, sé cómo Dios siempre estuvo conmigo, siempre me cuidó, siempre me ayudó, siempre fue conmigo. Nunca me dejó sola, a pesar de que yo no lo buscaba tanto, a pesar de que no sabía tanto de Él. Con eso poco que yo le daba a Él me lo regresaba mucho, me cuidaba mucho. Llegué a Estados Unidos, me recogieron mis tíos, me recogió un tío, me llevó con otra tía y luego otro tío. Y como Dios es tan grande, siempre me cuidó, batallé, sufrí, pero mi otro tío me llevó hasta la Florida. Ay, Dios, me estaba un sueño, ¿verdad? Que a lo mejor yo tenía. Y ya de ahí también el enemigo entraba. Decía, aviéntate al mar, aviéntate al mar. ¿Para qué sirves? Si estás sola, no tienes a nadie, estás bien lejos. Yo me sentía muy lejos, muy lejos de mi tierra, de mi casa, como si fuera otro planeta donde yo estaba. Y me decía el enemigo, aviéntate al mar. Pero siempre estaba ahí mi Virgen Santísima
Santísima cuidándome, ayudándome. Gracias a Dios, pues nomás pasó por mi mente. Y ahí me regresé de vuelta para Texas. Ahí estuve. Y ahí empecé a trabajar. Gracias a Dios no anduve en malos pasos, ¿verdad? Hubo un ángel que siempre estuvo conmigo. Esa persona me recogió. Estuve con ella y trabajé un tiempo, pero lo mío no era allá. A mí no me gusta la vida de ella. Me gustó, no sé, soy muy apegada a mi madre, a la familia. Y me regresé para acá, para México. Me regresé para acá. Y yo recuerdo que antes de regresarme, en las noches, yo le rezaba a la Virgen, le pedía que me ayudara. Y sí, siempre estuvo ahí, siempre me cuidó. Y ya que me vine yo para acá, para México, comprendí algo, ¿verdad? Y más ahora que ya conozco más de Dios, que yo sentía que cuando estaba yo allá, sentía como un calor, como que algo me cuidaba, que algo me ayudaba. Ya me vine, me casé. Gracias a Dios me dio esa bendición de poder tener sacramentos, de estar casada también. Y ya de ahí empecé a acercarme más a Dios, a ir a misa cada 8 días o cada 15 días. Poco a poquito, no ha sido nada fácil, pero aquí estamos. Empecé a acercarme cada vez más, pero las luchas han sido difíciles, muy difíciles. Y llegó un día en que me dijo, andaba yo encargada de algo en la comunidad y pasé por la casa de una señora familiar y le pregunté a su hija que dónde estaba y me dijo, se fue a un retiro. Y le dije yo, no le dije nada, pero pensé yo en mi cabeza, ¿por qué no me invitaron a mí? A mí siempre me ha gustado los retiros así, pero donde yo vivía no había la posibilidad de saber, conocer más de Dios, más que la misa, no sabía. Ahí, al poquito tiempo me invitaron a vivir el retiro, la abuelita de mi esposo. No pudimos ir esa vez, me invitó de vuelta, me invitó 3 veces, sí quería, pero por una u otra cosa no íbamos. Entonces llegó el día en que me invitaron, viví mi retiro en Valtierrilla y ahí comprendí más las cosas, ¿verdad? De Dios. Es algo tan hermoso, maravilloso que yo experimenté conquistando las naciones para Cristo, que de ahí para acá no he dejado de hacer mi rosario todos los días, de ir a misa cada 8 días, porque donde yo estoy no hay todos los días, pero cada 8 días. Y mi rosario, desde ahí me puse mi rosario, nunca me lo quito. Mi Biblia nunca la dejo. Al principio me daba pena, como que me daba pena, pero seguí con eso, seguí con mi Biblia y mi rosario, aunque recibes críticas, aunque te dicen cosas, ¿verdad? Pero de ahí, gracias a Dios, he seguido con mi rosario, rezándolo, yendo a la Eucaristía, asistiendo. Y hasta ahorita seguimos perseverando. No es nada fácil, no es fácil. Seguir a Dios no es fácil, lo dice la palabra de Dios. En las Escrituras, en la Santa Biblia, ahí lo dice. No es fácil seguir a Dios, pero el que sigue a Dios verá el reino de los cielos. Yo les invito y les digo que vayamos a vivir ese retiro tan hermoso, que sales de ahí con un gozo, un amor de querer llevar a toda la gente
No va a ser fácil, pero poco a poquito con oración lo logrará. Y un día estaremos todos ahí orando y alabando a Dios, nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Les quiero dar las gracias por escucharme y les pido que oren por este movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, por todos los sacerdotes, porque sin los sacerdotes no somos nada. Ellos nos pueden confesar, nos pueden dar la unción, nos ayudan. Ellos son unos ungidos por Dios. Hay que orar y pedir mucho por todos los sacerdotes, por el Papa y por todo el movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, que un día conquistaremos todas las naciones. Amén. Sopla en mí tu aliento, sopla en mí, sopla en mí tu aliento, sopla en mí. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Estoy vivo, respiro por tu aliento. Resucita mis huesos hoy, quema en mi interior y a la muerte Jesús venció. Despiértame hoy. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Alfonso Román. Soy de la comunidad de Miacatlán, en el estado de Morelos, y tengo un poco más de 2 años que tomé mi retiro de sanación y liberación en este ministerio de Conquistando las Naciones para Cristo. En esta ocasión voy a compartirles parte del testimonio de mi vida y lo que ha representado para mí la luz que llegó a través de este retiro, la luz del Espíritu Santo. En mis años de infancia, mis primeros días en este mundo, cuando todavía me encontraba en el vientre de mi madre, pues sufrí el desprecio de mi padre y golpes que le daba a mi madre durante el proceso del embarazo. Lógicamente había gritos, había insultos, había una molestia por ese embarazo que se gestaba en el vientre de mi madre. Cosas que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que ciertamente nos van causando dolores muy profundos, heridas, y van forjando nuestro ser, nuestra personalidad. Cosas que con el paso del tiempo uno los va descubriendo. Bien, el mismo momento de mi nacimiento fue un poco trágico porque nací prematuro, no en la fecha natural, sino nací producto de una golpiza que le propinó mi papá a mi mamá, por lo que nos llevó a estar en una situación crítica durante el proceso del nacimiento, tanto a ella como madre y a mí como hijo. Bien, pues fueron situaciones fuertes que gracias a la intervención pues de Dios, de los médicos, mi madre y yo pudimos salir avantes en esa situación, en esa crisis. Posteriormente, cuando mi padre me conoció, pues bueno, por mi color de piel, que soy un poco más moreno que mis hermanas, él pensaba que yo no era su hijo y decidió abandonar el seno familiar.
Yo soy el último de una familia de 4 hijos, donde los 3 primeros son mujeres, son mayores que yo. Yo soy el último, con casi 5 años de diferencia entre la hermana número 3 y yo. Y pues bueno, él decidió abandonar la familia, siempre pensando que yo no era su hijo. Y pues bueno, dejaba a una mujer con 4 hijos y una mujer con discapacidad visual, porque mi madre no veía, mi madre era ciega. Y eso no le tocó el corazón, pues para no dejar el hogar. Él se fue y nos dejó a la buena de Dios. Y gracias a Dios, mi madre, pues tomada de la mano de Dios, con una fe muy fuerte, una fe que me transmitió a lo largo de la vida, pues logramos salir adelante. Dentro de este proceso que vivíamos, ella nos transmitía muchos valores y a mí en lo particular me dijo: hijo, tú tienes una oportunidad en la vida, date cuenta de mi realidad, yo haré lo posible por darte lo básico, por darte el pan, por darte un techo y por darte escuela. De ti depende si tiras esa oportunidad. Me dijo: ten cuidado, porque en el camino vas a encontrar gente con vicios, alcohólicos, fumadores, drogadictos, violadores, rateros. Me dijo: y no me puedes dar una pena más profunda que saber que mi hijo ha caído en uno de esos vicios. Date cuenta que yo no te puedo buscar ni en hospitales, ni mucho menos en cárceles. Si tú caes alguna vez en la cárcel, pues ahí te vas a quedar, porque no puedo andar tras de ti. Cuestiones que me marcaron en la vida y entendí, me hicieron madurar a muy temprana edad, y me dijo: tú, por ser el único varón, tienes que cuidar de mí y cuidar de tus hermanas. Y ciertamente a una edad muy temprana maduré en ese sentido, en la responsabilidad de cuidar a las mujeres que estaban en mi casa. Responsabilidad que siempre se me inculcó. Aún a una temprana edad, yo me sentaba en momentos de soledad a platicar con el Señor y le preguntaba por qué no podía tener una familia normal como mis vecinos, en el cual tuviera un padre. ¿Por qué mi padre no me había querido? ¿Por qué mi madre no veía? ¿Por qué no podía yo salir con ella y disfrutar viendo lo que yo podía apreciar? Ella no podía. Cosas que me causaron mucha dificultad en toda la vida, porque no aceptaba yo muchas cosas que me estaban tocando vivir. Yo no aceptaba la situación por la que pasaba mi madre, aunque ella era una mujer muy fuerte con la vida, no se doblaba, con mucha fe, pero finalmente yo no aceptaba la situación que estábamos viviendo. Con el paso del tiempo, pues bueno, fuimos creciendo, siempre con esta responsabilidad. Yo conocía a mi papá, que en ocasiones venía a visitar a mis hermanas. Lo notaba que me observaba con cierto recelo, y pues aunque nunca me pegó físicamente o directamente, porque él dejó el seno familiar a muy temprana edad, cuando yo tenía 3 meses, yo siempre tenía un temor. Cuando lo llegaba a ver, pensaba que me iba a pegar. Me lo llegaba a encontrar en el camión cuando venía de la escuela, lo veía con su nueva esposa y me escondía en el asiento para que él no me viera, porque siempre sentía que me iba a golpear. Cosas que me marcaron en
en la vida y cosas con las que fui creciendo. A mis 12 años yo inicié a prestar servicio de emergencia, servicio en ambulancias. Me convertí en socorrista, cosa que he desarrollado, actividad que he desarrollado durante toda la vida. Me dediqué de manera profesional al servicio de emergencia en ambulancias, después al servicio de bomberos. Algo que sentía yo en mi corazón que tenía que dar, que tenía que servir. Con el paso del tiempo, platicando alguna vez con algún psicólogo, me decía que había una necesidad en mí de una falta de afecto y cosas que yo no había tenido, y que precisamente por eso desarrollaba este tipo de actividades de alto riesgo que pues siempre me llenaban y que hasta la fecha me sigo dedicando a ello. Llegó el tiempo a mis 24 años que dentro de mi grupo de emergencia pues teníamos varios compañeros, y entre ellos pues bueno, ahí tenía una compañera, la cual pues bueno, por azares del destino se quedaba sola, ya con dos hijos, y yo sentía ciertamente atracción por ella. Sin embargo, también existía en mi interior un sentimiento muy fuerte de compasión al ver a una mujer sola con sus hijos, posiblemente por mi pasado, no lo sé. Sin embargo, pues bueno, yo empecé a acercarme y empezar a subsanar necesidades básicas de alimentación para ella, para sus pequeños. Y bueno, de esta manera se inició una relación que terminó en una familia. Una familia que, pues como jefe de familia siempre luché, trabajé y sigo trabajando arduamente para subsanar todas las necesidades de la familia, necesidades básicas, necesidades de alimentación, de techo, de educación y algunas otras más. Sin embargo, algo no me hacía feliz de esta relación. Yo no daba amor a los demás. Era una persona prácticamente seca, como aquellos huesos secos en los cuales necesitaba que Dios soplara su aliento de vida para revivirme. Vivía una vida un tanto amarga, de amargura, y hoy en día con dolor puedo decir que me di cuenta que les negué a estos niños que adopté como mis hijos, que les negué el amor que yo no tenía, un amor que nunca recibí de un padre, y un amor que por no recibirlo y no saber recibir ese amor, no sabía entregarlo, y a veces como que no quería entregarlo. Me hacía falta el amor de Dios. Yo muchas veces estuve a punto de desertar de esta familia que yo había hecho mi familia, y dije: Señor, ya tomé esta decisión y voy a cumplir. Si es tu voluntad, voy a cumplir tu voluntad, y si no fue tu voluntad, voy a cumplir esta responsabilidad que me he echado encima. En algún momento pensé en desertar, pero finalmente no lo hice. ¿A qué me llevaba esto, hermanos? Me llevaba a vivir una vida, les decía hace un momento, un tanto amarga, una vida que no disfrutaba, una vida
que no gozaba una vida más que vivía yo por obligación. No había nada agradable en mi vida. Los días eran iguales de lunes a domingos, fueran días libres o fueran días de trabajo. Para mí la vida era una responsabilidad y era simplemente eso. Me convertí en una persona muy enérgica, excesivamente disciplinada, lo que me llevó a tener éxito en mi trabajo, en mi parte profesional, que como les decía es el servicio de emergencia. Al estar encargado de un departamento de bomberos en un aeropuerto, tenía la responsabilidad de que el departamento funcionara, de que respondiéramos ante emergencias, de las capacidades de la gente y de las capacidades de toda la gente que participaba en emergencias dentro del aeropuerto, fueran internos o externos, apoyos externos. Me tocaba coordinar inclusive a veces en las emergencias al mismo personal del Ejército, de la Policía Federal Preventiva, de diferentes corporaciones, muy diferentes corporaciones, a mis bomberos, a otros bomberos, a servicios de ambulancias, a mucha gente. Y a través de esta forma de ser fuerte, enérgica, funcionaba, me daba resultados. Era una persona a la que muchos llegaban inclusive a tenerles temor, porque era mucha la energía y la disciplina con la que yo me dirigía hacia la gente. Sin embargo, yo me daba cuenta que era algo, esta forma de ser no me satisfacía. La forma de ser de falta de amor no me satisfacía. Yo tenía una gran necesidad de amor. La forma de ser muy altanero con toda la gente también no me satisfacía. Yo creía estar cerca de Dios, creía conocer a Dios, le hablaba, hacía mis oraciones, pero hoy en día me doy cuenta que era una relación muy superficial, extremadamente superficial, que no me alimentaba y que por consiguiente no tenía esa respuesta del Espíritu Santo en mi corazón. Fueron años y años que viví en ese sentido. Llegó el momento en que en mi vida había otros dioses, y ese Dios pues era el deseo de tener tal vez aquello que no tuve cuando fui niño, y trabajaba como burro. Llegué a tener 5 trabajos al mismo tiempo, por increíble que esto parezca, 5 trabajos sin tener tiempo ni vacaciones para descansar, ni para mi familia, ni para mí. Todo era edificar y edificar. Por una falta de madurez en mi persona espiritual, por dedicar todo mi tiempo a mi vida material. Sin embargo, ¿qué me daba cuenta, hermanos? Que no había satisfacción. No había satisfacción en todo aquello que yo hacía. Generaba recursos, sí. Empezamos a crecer en la parte económica y material, pero no había esa satisfacción. Pasó el tiempo y dentro de esas incomodidades, pues bueno, empezamos a tener conflictos importantes con mi esposa, ante una satisfacción que yo arrastraba de todo el tiempo. Para mí había muchos errores en mi compañera, que hoy reconozco que tiene errores, pero no son más que los que yo tengo. Tiene muchas virtudes que yo no observaba, y algo mucho más importante que lo vamos a tratar más adelante. Esa insatisfacción no me permitía vivir la vida ni disfrutarla. Con el paso del tiempo de vivir en la ciudad de Cuernavaca, nos mudamos a este poblado de Miacatlán,
donde empezamos a participar de manera más constante en las actividades de la iglesia, asistir a la iglesia, a tomar la renovación. Participamos ya en el ministerio de la renovación carismática. Ya empezamos a encontrar ya esas respuestas a las preguntas de nuestras necesidades interiores. Sin embargo, todo lo que venía arrastrando en mi vida pasada, desde que estaba en el vientre de mi madre, me seguía pesando. Y me pesaba, era un lastre tremendo, que yo creía que el lastre de mi vida era la familia con la que yo vivo y con la que decidí compartir mi vida y con la que vivo hasta el momento. Entonces no identificaba, hermanos, cuál era ese lastre que me pesaba. Y le buscaba por un lado y le buscaba por otro, algunas veces trabajando, otras veces saliendo a divertirnos, alguna que otra vez yendo de vacaciones. No encontraba esa satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos acercamos más a la iglesia y en el grupo había unas tanatólogas que hoy en día están dentro del ministerio, que tomaron también su retiro, participaron y hoy en día están en el ministerio. Pero antes de que llegara el ministerio a nuestra comunidad, hicieron un programa en la iglesia para asistir a aquellas gentes que requirieran de su apoyo. Tuvimos un primer acercamiento, tanto mi esposa como yo, porque nuestra relación estaba en un punto muy álgido, nuestra relación estaba ya muy frágil y al platicar con ellas, al darnos esa oportunidad, empezamos una liberación de todo esto que nos pesaba. Empezamos a encontrar algunas piezas del rompecabezas de qué era en realidad lo que en lo particular yo traía en ese lastre. Posteriormente nuestro párroco se va a tomar el retiro a Houston, lo invitan y regresa a Morelos y inmediatamente prepara el primer retiro de sanación interior de Conquistando aquí en el estado de Morelos. Conquistando llegaba aquí a Miacatlán. Participamos en el mes de octubre del 18, octubre del 18, en ese primer retiro, y fue un retiro que marcó un antes y un después en mi vida, hermanos. Antes ya les platiqué todo lo que traía, ese peso que no me dejaba avanzar, que no me dejaba disfrutar la vida, y en el momento que tomo ese retiro, Dios toca mi corazón, el Espíritu Santo hace maravillas en mí, lo siento, me permite iniciar el proceso de sanación, liberarme en gran parte y en gran medida. Encuentro y ubico las demás piezas del rompecabezas, qué era lo que me causaba problemas, qué era lo que necesitaba trabajar, qué era lo que necesitaba entregar a los pies de Cristo para poder entonces sentir esa paz interior, sentir ese gozo y poder empezar a disfrutar la vida. Y así es, para mí ese retiro fue, es y será una gran bendición, porque en cada prédica que se dio y posteriormente a ella, en cada crecimiento, siempre había un momento de liberación, y todo esto que venía arrastrando lo empecé a sacar, a liberarme, ese rencor que sentía contra mi padre por haberme abandonado, contra mi padre por haberme despreciado, contra él por no haberme querido. Empecé a liberarlo. El Señor me siguió enamorando, me acerqué mucho más a la iglesia, a servir en mi parroquia, y hoy en día, hermanos, puedo comentarte este testimonio viéndote de frente y expresándotelo con toda libertad y con toda sanidad en mi interior.
porque quiero decirte que antes de esos retiros y de esas pláticas con las tanatólogas, esta parte de mi vida, aún a mi edad, no podía externarla, no podía hablar de ella. Se me hacía un nudo en la garganta, se me llenaba, se me apretaba el corazón y sencillamente no podía hablar de mi pasado, de un pasado que me dolió muchísimo y que me partió. Tanto me dolió mi pasado que el día, hermanos, te confieso que el día en que me avisaron que mi padre había fallecido, únicamente le dije: Señor, perdónalo, hágase tu voluntad, sin un mayor sentimiento. Con el paso del tiempo y posterior a los retiros que tomé y que me empecé a sanar y a liberar de todo esto que me pesaba tanto, me llegó la melancolía y analicé la situación y dije: Dios mío, perdóname porque cuando mi padre falleció no sentí ningún remordimiento ni ningún dolor. Y en ocasiones llegué a sentir más dolor cuando llegué a perder alguna mascota. Perdóname, Dios, perdóname, Señor. Era algo también que tenía que sanar. Sin embargo, ciertamente el amor y el cariño pues se gana a través de una relación, de un contacto estrecho, y es algo que jamás lo hubo. Pero en fin, sí lo identifiqué y tuve que empezar a trabajar esta parte. ¿De qué me sanó y me liberó mi Dios? Y lo sigue haciendo hasta la fecha, porque cada seguimiento, cada crecimiento es un alimento para mí. Él me sacó. Yo jamás he tenido ningún vicio, ni de fumar, ni de alcoholismo, ni de drogadicción, ni mujeres, ni nada, hermanos. Pero tenía un problema muy importante, que es el desamor. Yo no tenía amor y no daba amor a los demás. Era una persona fría, era como un hielo, era una persona seca. Pero hoy en día, hermano, yo le he pedido a Dios: no me des dinero, no me des más nada, dame amor, Señor, llena mi corazón de amor para poder darle amor a los demás. Es de lo que el Señor me sacó, de ese desamor. Y hoy en día te puedo decir que me he liberado porque siento ese amor y lo puedo dar ese amor a los hijos que Dios me dio, a toda mi familia. He pedido perdón por esa falta de amor, de sensibilidad de mi parte hacia todos y cada uno de ellos. Y hoy en día los días sin Dios no podrían ser para mí. Cada despertar es un motivo de agradecimiento, es un motivo de pedirle que me llene de su presencia, es un motivo de estar en su amor para poder transmitirlo a los demás. Al año, un mes de haber tomado mi retiro, en noviembre del 2019, en Malinalco, el Señor me hace el llamado a intercesión. Un llamado que no esperaba en ese momento, que yo estaba todavía en mi proceso de liberación y sanación. Sin embargo, el Señor me hace ese llamado que acepté pues con todo mi corazón, sintiéndome no merecedor del mismo y sintiéndome en cierta forma hasta incapaz. Sin embargo, pues dentro de mi humanidad trato día con día de ir creciendo a través de la Eucaristía, de las lecturas bíblicas, de las reflexiones, de los textos, de los audios, ir creciendo de las diferentes consagraciones que hemos tomado para estar ante la presencia del Señor, seguir creciendo para poder ser esa luz
y esa sal que el Señor quiere que seamos para nuestras familias y para todos aquellos que nos rodean. Ese llamado fue en el mes de noviembre. Para este año del 2020 que iniciaba, teníamos una actividad importante de retiros en el estado. Iniciamos en enero con el retiro de La Joya, en febrero con el retiro de Chipitlán, en marzo con el retiro de Temisco. Y en ese retiro de Temisco, el Señor me hace un siguiente llamado. Me hace un llamado a la predicación. Un llamado el cual recibí con gusto, pero a la vez temeroso por lo mismo, por sentir cierta incapacidad al respecto. Sin embargo, pues bueno, el Señor, sabemos que Él no se equivoca. Él tiene planes para todos y cada uno de nosotros, y me lo ha dejado ver desde hace mucho tiempo, que bueno, en el camino que me ha llevado y que me ha marcado es precisamente porque había un plan importante. Hoy en día puedo decirte que con mayor claridad puedo ver que parte de ese plan pues era encargarme de mi familia materna, de mi madre, de mis hermanas, durante una etapa temprana que no había una figura paterna. Después con mi familia, con mi esposa y mis hijos, los cuales el Señor puso en mis manos para que yo los creciera, los guiara, y hoy en día pues son hijos de bien, son hijos que van creciendo, van caminando, y estamos también tratando de encaminarlos en el camino de la fe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos pide que transmitamos, hermanos, que transmitamos su palabra, su evangelio, que vayamos a los diferentes hermanos, a los diferentes pueblos, a las diferentes naciones, a llevar su palabra. En este tiempo de tanta dificultad en el mundo, hermano, yo te invito a que perseveres, a que te tomes de la mano de Dios, porque si no estamos tomados de la mano de Dios, va a ser muy difícil seguir caminando en esta vida de dificultades. Dios nos fortalece, Dios nos cubre con su sangre, Dios nos guía. Hermanos, no te apartes de la mano de Dios. Dios está contigo, quédate con Él. No te alejes, hermano, porque aquel que se aleja podría caer. Solamente el que está tomado de la mano de Dios saldrá avante ante estos tiempos en los cuales tenemos tanta necesidad de crecer espiritualmente. Hermano, que Dios te bendiga. Sigue perseverando en tu fe. No te canses de orar. La oración tenemos que realizarla de manera cotidiana con el corazón, abrir los labios del corazón, y debemos orar sin desfallecer. Hermano, que Dios te bendiga y sigamos, porque muchos hermanos requieren de tu oración y requieren de tu compromiso. Tu familia te espera y Dios también está con los brazos abiertos. Jesús está esperando con los brazos abiertos a que sigas adelante y que tomes tu cruz, que lo sigas, que ayudemos a cargar esa cruz que Él lleva, que es el producto del pecado de todos y cada uno de nosotros. Bendiciones, hermano. Buenas tardes. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy
Yo soy hijo de Dios. Buenas noches, mi nombre es María Milagros Rivas Serna, tengo 19 años, soy de Dolores Hidalgo, Guanajuato, y voy a compartirles esta noche mi testimonio, que gracias a Dios que Él me trajo aquí a compartirles de mi vida, de donde Dios me sacó con su misericordia. Bueno, yo soy la hija mediana, la hermana mediana. Mi vida empieza, todo mi testimonio comienza cuando yo tenía 2 meses, cuando deciden ponerme una vacuna en la pierna. Entonces, ahí empieza todo. Se me complicó. Me tuvieron que internar. De hecho, me bautizaron allí en una clínica porque todos los doctores decían que yo me iba a morir. Yo estaba entubada con medicamentos. Entonces, toda la gente que veía cómo mi mamá sufría, allí en esa clínica conmigo, que no se despegaba de esa camilla, que ya no quería perder a esa bebé. Y en julio mamá decide salirse de allí. Y un doctor, el único doctor que la apoyaba, le dijo: no puedes irte porque tu hija se va a morir en el camino. Y ya después, pues, a mi papá le dijo que fuera por una ambulancia y pues me trasladaron en una ambulancia a León. Me llevaron a un hospital infantil para mi caso. La vacuna en mi pierna izquierda me hizo una gran cicatriz. De hecho, cuando me la pusieron tenía mi pierna demasiado fea y mi piernita estaba morada y muy hinchada. Entonces, ahí los doctores estaban seguros de que yo no iba a vivir, porque ese era un caso muy delicado. Y entonces, todos los doctores decían: es que ya hemos visto niñas que tienen el mismo caso de ella y solamente salen de aquí en un cajón. Entonces mamá, pues obviamente el dolor de una madre, ver sufriendo a una hija, a esa hija que cargó en su vientre 9 meses y la esperaba con amor. Entonces ya cuando me dieron de alta, ya cuando estaba mejor, los doctores dijeron: señora, usted debe de salir de aquí del hospital dándole gloria a Dios, porque su hija está viva. Y eso no se lo podemos explicar porque es algo inexplicable. Porque todos decíamos que su hija no iba a vivir por los casos que ya habíamos tenido. Entonces, pues yo salí de allí, bebé, y de hecho cuando me registraron solamente me iban a poner Milagros, y es obvio que mi nombre no me lo pusieron pues nomás porque sí. Y entonces un sacerdote dijo: póngale también María, por la Virgen María. Y pues
así me pusieron. Y es un nombre hermoso. Ya después que salí de allí, todo esto mamá me lo cuenta, me lo contó. Entonces ya después que fui creciendo, desde el primer año cuando empezaba a gatear, mi mamá se fijaba que yo no gateaba como los demás niños. Y entonces a mí me diagnosticaron artritis. Esa enfermedad que marcó toda mi vida, toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Entonces, pues fui creciendo y obviamente yo no era una niña normal. Sí era normal, pero para los demás no, porque yo no podía hacer ciertas cosas que los demás niños hacían. Entonces ya después, ya cuando tenía unos 7 años, yo no podía caminar porque me dolían demasiado mis huesos y mis articulaciones. Mi mamá tenía que, en las mañanas, cuando yo quería ir al baño, mi mamá me tenía que llevar alzada al baño. Y yo con mi inocencia, ya cuando tenía 9 años, yo empecé a reclamarle a Dios. Yo recuerdo que cuando yo me permitía estar sola, me ponía a llorar y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y lloraba mucho. Nosotros, mi familia, siempre hemos sido acercados a Dios. Mi mamá siempre nos ha como mostrado a Dios y la Virgen María, pero leve, o sea que tal vez sí los conocemos, pero no los amamos. Entonces, yo cuando era niña, me acuerdo que yo tenía un amor muy, muy grande por la Virgen María de Guadalupe y también la advocación de la Medalla Milagrosa. De hecho, siempre me ha gustado. Entonces, yo los amaba mucho, pero amaba más a María que a Jesús. Entonces, ya a los 10 años, 10 o 11, ese amor se fue de mí. Yo me alejé de ellos. Entonces, ya después, entré a la secundaria. Cuando estaba en la primaria, pues, en sí, en esa primaria era la comunidad. Mi comunidad es chiquita. Y éramos puros primos, somos puros primos. Entonces allí pues de decir yo que me hacían bullying, pues no. Pero cuando entré a la secundaria, desde el primer día, yo tenía una timidez, una inseguridad muy grande. En el primer año yo recuerdo que todos salían a almorzar y yo me quedaba ahí en el salón. Entonces ya después mamá llegaba y me daba el lonche, yo comía allá adentro y yo me la pasaba allá adentro. En el segundo año fue donde mi vida fue un calvario, porque
a pesar de que eran nomás 2 hombres y el resto éramos mujeres, ellas me hacían bullying. Y ya después yo llegaba, me sentaba, yo no podía hablar nada, porque cuando era algo de que me consultaban y se burlaban. Y a mí eso me dolía. Y lo peor era de que la maestra también me hacía bullying. Y si la maestra me hacía, ¿por qué los alumnos no? A mí eso me dolía bastante. Porque yo cuando estaba en primero, yo casi los tres últimos meses para salir el ciclo, me mordió un perro. Y duré 3 meses en recuperación, algo que también fue muy doloroso porque yo caí en depresión. La auxiliar que me estaba curando mis heridas, porque eran 2 muy hondas, me decía, es que está muy infectada esa herida. Tenemos que cortarle su pie. Y yo cuando supe eso, caí en una depresión que solamente estaba acostada día y noche con la luz apagada y yo no quería despertar. Entonces yo le dije a mamá, mamá, cuando yo me recupere de esto, yo quiero hacer una fiesta. Y esto no se lo deseo a nadie, porque con esa herida, la primera vez que me la curaron, era pues carne viva y me la curaron sin anestesia ni nada. Entonces ya en mi inconsciente, yo cuando era niña me regalaron un divino niño. Y yo le dije, mamá, bájame al divino niño y pónmelo aquí en mi cama. Y ya me lo puso allí y fue lo que yo sentía, como que allí estaba alguien que me daba una esperanza. Y sí estaba. Entonces, en segundo, eso era parte del bullying, porque la maestra me decía, ay, te dan miedo los perros, o así, pero no era así. Entonces se burlaban y yo le decía, mamá, es que me hacen bullying, pero tú no le digas a la maestra, por favor, porque se va a desquitar conmigo. Entonces mamá desesperada decía, pero ¿qué hago entonces? Te saco de la escuela. Yo dije, no, mamá, no me quiero salir de la escuela. Entonces, un día cuando iba camino a la escuela, llegó una luz que yo sé que es Dios. Y me dijo, ora por todas ellas. Ora porque ellas necesitan. Entonces yo cuando iba camino a la escuela, yo mencionaba cada nombre y decía, Dios, bendícelas. Eso ya fue como ya casi saliendo de segundo. Entonces yo le decía, bendícelas. Y mencionaba todos sus nombres, a todos. Y yo ya llegaba tranquila. Y fui notando que eso fue sirviendo. Ya cuando entré a tercero, ya no me hacían bullying. Ya no tanto. Porque yo siempre he sido insegura por lo mismo de mi problema. He sido muy insegura. Entonces ya después en tercero ya no me hacían bullying a mí, sino le hacían a otra compañera. Entonces yo decidí juntarme con esa compañera, porque yo dije, es que yo sé lo feo que se siente, pero ella no era como yo.
Yo nunca en mi vida me ha gustado decir maldiciones. Ella sí decía, y no me ha gustado tomar, ni he tomado nunca. Entonces yo decidí juntarme con ella porque dije, pues, ¿con quién más me junto? Entonces todo tercer año me la pasé con ella. A ella le decían cosas, pero de hecho a mí me dijeron, ay, qué mala compañía tienes o así. Y yo lo que quería era llevarme con todo el salón bien, pero obviamente no se podía. Pero ya era mejor nuestra relación. Eso fue cuando tenía 14 años. Entonces, a los 15, ya cuando salí de la secundaria, fue cuando viví mi retiro en San José Iturbide, en el 2016. Ahí yo nomás fui a acompañar a mi mamá, porque meses antes nosotros veíamos al que ahora es nuestro coordinador, veíamos que estaba allí. Una vez que pasamos nosotros y estaba la misa, porque nosotros no íbamos a misa, nosotros íbamos a veces, los domingos a veces, éramos católicos según de nombre. Entonces los vimos y dijimos, ¿qué están haciendo allí? ¿Quiénes son? Y ya después supimos, y ahí estaba la invitación de un retiro. Era de ese retiro. Entonces mi mamá tenía en su corazón, quería ir, nadie le estaba obligando. Y entonces ese día que vivimos el retiro, porque nosotras fuimos las primeras que lo fuimos a vivir, fuimos, pero antes, ese mismo día que nos decidimos así rápido, yo estaba malísima. Entonces ese día tenía fiebre, me dolía la cabeza demasiado. Y mamá me dijo, vámonos al retiro. Y yo le dije, bueno, está bien, te voy a acompañar. Y pues nos fuimos. Ya cuando llegamos allá, pues yo estaba muy nerviosa, porque yo decía, ¿qué va a pasar aquí? Entonces vamos llegando y veo que es en un campo. Y yo dije, ¿aquí? O sea, ¿en serio aquí nos vamos a quedar? O sea, todavía yo me puse como de fresa. Entonces ya después que empezó el primer tema, fue algo hermoso. Yo cuando caía en descanso, yo decía, es que yo no me quiero ir de aquí. Cuando ya pasaba tiempo, yo decía, ay, es que yo ya me quiero ir. Yo el sábado me puse muy, muy mala, que mi mamá llegó a arrepentirse de ir. De hecho, yo iba mala, estaba lloviendo. Así como que van a decir, pues tú tenías fiebre, ¿cómo iba a estar allí en lo frío? De hecho estaba lloviendo. Pero Dios es maravilloso y se vale de todo. Entonces yo decía, están locos. ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué saltan y bailan? Yo decía, a mí no me gusta eso. Y aplauden. Y entonces ya después me acuerdo que a mí me encantó mucho el testimonio del matrimonio y yo no sé por qué. Y yo el domingo, ya cuando fue Sanados para Servir, el último tema, que decían, ¿tú le quieres servir al Señor? Y yo decía, sí. Y entonces ya después que salimos de retiro, yo iba muy enamorada, que yo ni siquiera quería ver el celular porque sentía que me quitaba la paz del alma. Y entonces llegué, me acuerdo que ese día, en vez de llegar a mi casa, llegué a la casa de una hermana, la mayor, y yo suspiraba, así como si estuviera enamorada, y sí lo estaba, porque Dios ya había puesto esa semillita ahí en mi corazón. Y entonces yo me quedé dormida bien a gusto. Y yo quería gritarle al mundo que
que era maravilloso, que Dios me fue enamorando en los seguimientos, en los retiros, y fue muy hermoso. Después de tiempo me di cuenta que mis inseguridades habían terminado. Dios se las había llevado y no me había dado cuenta en ese instante. Dios se llevó mis tristezas, mis miedos, todo se llevó. Fue algo muy maravilloso para mí. Y Dios me fue enamorando tanto que ya hasta la fecha yo no me puedo separar de Él, porque Él es mi vida entera. De ahí yo me hice adoradora nocturna, fuimos a misa. Yo voy a misa no porque me obligan, yo me acerco a Dios no porque me obligan, yo lo busco y me encanta. Entonces, yo les quiero decir a todos ustedes, jóvenes, que no se desanimen. En serio, vale la pena tanto. Dios me ha prometido tantas cosas, me ha hecho promesas que yo sé que solo con su tiempo se van a cumplir. Y en serio, no hay que desanimarnos. Sigamos adelante. Les agradezco mucho que hayan visto este testimonio, algo pequeño sobre mi vida. Les mando muchas bendiciones y saludos. Hasta la próxima. Un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Se levanta un ejército para anunciar libertad a los cautivos, vida eterna, sanidad. Con la mano arriba. Vamos a conquistar las naciones para Cristo. Vamos a conquistar las naciones para el Rey. Vamos a conquistar